Julio José Prado, ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Ministro, entiendo que acaba de ser inaugurada la más importante plataforma de negocios del país. Me dicen que en el macro de este encuentro, que dura apenas 48 horas, se llevarán a cabo cerca de 1.630 citas de negocios. Así es, Juan Javier, buenos días. Gracias por la invitación, Fernando, Paola, y qué gusto estar aquí presencialmente con ustedes. Así es, el día de ayer inauguramos la 10ª macro rueda de negocios. Lo primero decir, es la 10ª, es decir, esto ya trasciende gobiernos. Es muy interesante eso, porque se convierte ya en una política de Estado de promoción de exportaciones. Segundo, es muy importante lo que sucedió ayer en Guayaquil, porque es la primera post-pandemia presencial, física, que se hace, y de las primeras en América Latina en la etapa ya de reactivación post-COVID. Hemos tenido más de 90 compradores que han venido de varias partes del mundo. Hay compradores que vienen tan lejos desde el Asia, ¿no es cierto? Hay varios compradores europeos, evidentemente americanos, y del lado de la oferta exportable del Ecuador, me complace mucho decir que hay evidentemente muchos productores y exportadores agroexportadores de la costa y de la sierra, pero también hay varios productores de manufacturas, de servicios, de bienes, que están también ofertando sus productos en esta macro rueda, y yo tuve la oportunidad de entrevistarme con los compradores, y la verdad es que están viendo un potencial de exportación del Ecuador increíble que no se había visto en los últimos años, y por eso es que se reflejan en el interés de los compradores internacionales. Ministro, muy buenos días. Es indudable que el gobierno ecuatoriano tiene que aplastar el acelerador en todo lo que tiene que ver con las inversiones, por supuesto la producción. El Ecuador es un país dolarizado, requiere ingresar dólares, y la mejor forma, la más sana, es precisamente produciendo más, exportando, porque a través de créditos ya vemos que se pone difícil, más aún ahora con ese alto riesgo país tendríamos que pagar pues el 18-17% como tasa de interés, así que lograr inversión y producción sería lo sano. Es importante resaltar que han crecido las exportaciones no tradicionales en el presente año. Ministro, ¿nos podría dar algunas cifras al respecto? Claro que sí, Fernando, muy importante. Mire, hemos logrado un nivel récord de exportaciones a pesar de la situación post pandemia, de los altos costos de transporte, de la apreciación del dólar en los mercados internacionales, de toda esta problemática post COVID que está viviendo el mundo, factores exógenos y algunos internos, sobre todo los temas políticos, etcétera y demás. A pesar de todo eso, las paralizaciones del sector exportador ecuatoriano está sacando la cabeza, y eso es muy importante. La tasa de crecimiento de las exportaciones no petroleras, que son las que nosotros le hacemos seguimiento en el Ministerio de Producción, está creciendo al 28%. Eso significa que frente al mismo periodo, primer semestre del año pasado, son 2.300 millones de dólares más en exportaciones, lo cual es muy interesante. ¿Cuáles son los principales mercados de destino de esas exportaciones? Pues bueno, China, ¿no? China está creciendo como mercado de destino al 108%, es decir, el nivel de crecimiento de China es increíble, liderado sobre todo por las exportaciones camaroneras a ese mercado. El camarón, hablando de productos individuales, ya se consolida de largo como el principal producto de exportación del Ecuador. En lo que va del año, ¿no es cierto?, en los 6 primeros meses del año se han exportado 3.800 millones de dólares en camarón. Es decir, si esto lo duplicamos, ¿no es cierto?, ya vemos que hacia final de este año el camarón va a superar, yo creo que va a terminar por encima de los 7.500 millones de dólares en exportaciones camaroneras. Tasa de crecimiento del camarón, 70% anual. Otros mercados interesantes, Estados Unidos. A Estados Unidos ya es, hoy por hoy, ya no es nuestro principal mercado de destino, es China, pero Estados Unidos es el segundo, y es muy importante. ¿Por qué? Porque a China le mandamos básicamente camarón y otros productos, pero sobre todo camarón, en un 90% del total de las exportaciones. A Estados Unidos le mandamos una gran diversidad de productos, pero por eso es que, Fernando, lo que tú decías es muy cierto, necesitamos acuerdos comerciales para diversificar la producción, para que no sea el Estado o un gobierno
el que decida con quién comercia y con quién no comercia. Te abro solamente con ese que me parece bueno. No, hay que abrir con todos los mercados del mundo para que sean los productores, los exportadores, los importadores y los consumidores los que decidan con quién y cómo quieren comprar esos productos. Y por eso el enfoque de abrir 10 nuevos acuerdos comerciales durante el resto del periodo de gobierno que nos queda. Estados Unidos, esencial. Es complicado abrir un acuerdo comercial, lo podemos conversar después, pero mientras tanto seguimos avanzando con otros acuerdos comerciales. Ministro, buenos días, bienvenido a Punto de Orden y qué bueno tenerlo por Paola. aquí presencialmente. Yo justo le quería preguntar sobre entiendo que está en camino, se está intentando cerrar un tratado de libre comercio con China este año. Y bueno, quería tal vez que elabore un poquito y le cuente a nuestros radioescuchas cómo va a funcionar ese tratado y cómo funcionará. ¿Cómo avanza? Sí, mira, a ver, primero el objetivo ¿no es cierto? Parte de la estrategia de competitividad y el pedido del presidente Lasso es hay que abrir acuerdos comerciales. Por dos motivos. Primero, para poner más exportaciones, traer productos más baratos del mundo, que los consumidores puedan también comprar mejores productos y a mejores precios, y que las cadenas productivas, que a veces nos olvidamos, Paola, las cadenas productivas locales, la manufactura local, pueda acceder a materias primas más baratas, con más tecnología, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces son esos componentes y demás. En el camino hacia esos acuerdos comerciales, primero te cuento cuáles son los que ya hemos renegociado o negociado durante el último año. El EFTA, ¿no? que está cerrado, que es el conjunto de países justamente de Europa Central, Chile, Reino Unido y Guatemala. Esos son los 4 que ya están cumplidos, digamos, ¿no? Que se han renegociado o que se han abierto nuevamente. En negociación, México, 99% cerrado. Ese 1% que queda es camarón y banano, ¿no? Ya les cuento en qué etapa estamos en eso. Costa Rica está avanzado en un 60%, es un acuerdo comercial que lo abrimos hace 3 meses la negociación y estamos avanzando muy bien. China, 50% avanzado, y Corea del Sur te podría decir una especie de un 40 a un 45% avanzado. Esos son los que estamos avanzando en este mismo momento, Paula. Excelente. Usted dijo que vamos a hablar luego sobre el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Es indudable que es el más importante. Sí. Si bien es cierto, actualmente vendemos más a China que a Estados Unidos, es nuestro socio comercial natural. Eso es innegable. Lamentablemente perdimos aquel tren. En todo caso, no hay que llorar por lo ocurrido anteriormente. Hay que ver cómo ahora nos enfocamos en el logro de ese Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que es un acuerdo de comercio. Ahora, en 10 años no ha firmado Estados Unidos un Tratado de Libre Comercio con nadie y se ha ido dificultando. La misma presencia de los demócratas complica más aún las cosas porque hay intereses, especialmente de estados que no quieren verse perjudicados en una negociación así. Pero habiendo un acuerdo de primera fase que fue ya cumplido, se habló de uno de segunda. ¿Cuándo se podría lograr esa firma del acuerdo de comercio con Estados Unidos? Porque estamos viendo que permanentemente hay reuniones del presidente con el presidente Biden, misiones de los Estados Unidos en el Ecuador. Ahora mismo está una general que está al mando del Comando Sur en la ciudad de Quito. El presidente ha viajado a los Estados Unidos. Da la impresión de que el marco está en la relación muy amistosa con Estados Unidos, pero en la práctica no logramos ese acuerdo. Recordemos que en el pasado Fast Track, un sistema rápido, llevó a Colombia y Perú a la firma, ¿no? Entonces, ¿cómo está la cuestión más allá del discurso? Sí. Yo soy muy apoyador del Tratado de Libre Comercio, pero también muy claro, muy práctico, y por eso pido ese tipo de información. Está muy claro, Fernando, y reiterar eso. Perdimos el tren de la historia de los acuerdos comerciales hace 16 años, y eso nos pasa factura ahora, porque evidentemente Estados Unidos ya no está en la misma situación comercial, política, diplomática de la que estaba hace 16 años, y entonces negociar nuevos acuerdos comerciales es complejo para el Ecuador y para todos los que están esperando, ¿no es cierto? O una renegociación, por ejemplo, Inglaterra tiene que renegociar su acuerdo, están pensando un tema con Colombia y Perú, también renegociar o ampliar los TLCs que ellos tienen, y el Ecuador lo que tiene que hacer es atrapar esa escalera, digamos, que nos ha quedado muy alta. Para el Ecuador, lo primero es, si bien tenemos que buscar otros acuerdos comerciales, Estados Unidos es esencial. Y seamos absolutamente claros, tenemos que tener un acuerdo comercial con Estados Unidos, si no siempre vamos a estar atrás, simplemente de Colombia y Perú, que ya tienen, o Chile, ¿no es cierto?, que ya tienen acuerdo comercial. La parte diplomática es importante.
La parte política es importante. Lo que se hizo o lo que hizo el presidente Lasso en la Cumbre de las Américas hace cerca de 2 meses y medio, que logró tener una reunión de 15 minutos con el presidente Biden, en el cual le propuso temas de seguridad que se están concretando ahora esta semana, justamente con la visita de la comandante del sur, ¿no es cierto?, en este tema de seguridad. Y lo otro que le propuso y le dijo el presidente es: presidente Biden, el único país de la costa del Pacífico que no tiene acuerdo comercial con Estados Unidos es Ecuador. El único país del perfil pacífico. Y entonces necesitamos un acuerdo comercial. Y el presidente le dijo: tenemos que solucionar eso. El presidente Biden le dijo eso. ¿Cómo lo solucionamos? Por partes. Bueno, los acuerdos de fases, ¿no es cierto? La primera fase está cumplida, la segunda fase la estamos avanzando en este momento, pero sí es cierto, Fernando, que todos esos acuerdos por fases no incluyen acceso a mercado. Y tienen que incluir acceso a mercado. Estamos, ¿no?, conversando entonces, con el ministro de Producción, el Julio José Prado. Señor ministro, me pregunto, oyente, ¿cuáles son los productos no tradicionales y no petroleros que están aumentando en su exportación? Y yo le aumentaría a la inquietud del radio escucha, casa adentro, estos productores que apuestan a producir, valga la redundancia, o diversificar en estos productos no tradicionales, ¿qué apoyo tienen? Muy bien, a ver, en términos de exportaciones tradicionales y no tradicionales, las tradicionales creciendo fuerte y muy bien. Les doy datos rápidos para que nos escuchen todas las personas. Camarón, tasa de crecimiento 70%, cacao, tasa de crecimiento 8%, pescado 7% y otros tipos de productos tradicionales, una tasa de crecimiento del 21%. De los tradicionales, el único que decrece es el banano, ¿no? Y ese por la situación, digamos, de la guerra de Rusia en Ucrania, que afectó a lo que era nuestro principal mercado destino. A pesar de eso, la caída es fuerte, pero es menos fuerte de lo que anticipábamos con el sector bananero, ¿no? No digo que la situación sea fácil, es muy compleja, pero es menos fuerte de lo anticipado. Ahora, en exportaciones no tradicionales, por ejemplo, uno de los que más está creciendo son las exportaciones mineras. De aquí hasta final de este año, las estimaciones del Ministerio de Minería es que tengamos exportaciones por encima de los 2.500 millones de dólares, quizás incluso 3.000 millones en exportaciones ya mineras. Ese es un producto, digamos, no tradicional y que comienza a posicionarse ya muy fuertemente como exportador. Vale la pena decir que en el primer semestre superó los 1.400 millones de dólares y se constituyó por encima del banano en producto exportador. Es así. Siendo no tradicional. Sí. Entonces, importante. Muy importante. ¿No es un tema álgido en las mesas de diálogo con los indígenas? Lo es, como casi todos los temas, ¿no es cierto? Nosotros tenemos 10 mesas abiertas. Yo he participado directamente, no estoy liderando las mesas, pero he participado directamente con mi equipo en 4 de ellas. Por ejemplo, en la mesa de producción, en la mesa de fijación de precios, en la mesa de temas de subsidios, en la mesa de acuerdos comerciales. Todas ellas son complejas, las mesas, ¿no es cierto? Pero sí hay algo muy positivo, que es que por primera vez nos sentamos a discutir temas tan importantes como subsidios, acuerdos comerciales, el tema del campo, la agricultura familiar campesina, que son importantes. Pero solo para terminar este tema, en exportaciones no tradicionales y no muy conocidas, yo veo un muy gran potencial y les invitaría a todos los inversionistas locales y emprendedores que se metan en esos sectores. El sector de la pitahaya está creciendo muy muy fuerte. Ahora abrimos el mercado chino y eso va a hacer un boom gigantesco. La pitahaya ecuatoriana es espectacular, ¿no es cierto? Tanto la roja como la amarilla, y ayer en la macro rueda pude ver esas exportaciones muy buenas. Lo que va a venir dentro de poco con el arándano, ¿no es cierto? El blueberry ecuatoriano. Resulta que el blueberry ecuatoriano, como casi todas las frutas que se producen en el Ecuador, es de muy alta calidad frente a lo que tienen en Chile y en Perú. Es, por ejemplo, solo para que tengan el diámetro de un blueberry peruano está cerca en promedio de 1.5 milímetros, ¿no? Centímetros, pero 15 milímetros. Esos 15 milímetros en el Ecuador se convierten en 21 milímetros. Es decir, es un blueberry muy grande, muy sabroso, muy jugoso, con una gran cantidad de brix. ¿Por las bondades quizá del clima? Por las bondades del clima, porque se lo está produciendo muy bien, porque esa genética que ya la mejoraron en Chile, la llevaron a Perú, ahora la traen en el Ecuador, ya produce un blueberry de una calidad excelente. El siguiente tema que vamos a comenzar a exportar dentro de pocos años seguramente será el aguacate, ¿no es cierto? Que ya hay empresas peruanas y chilenas invirtiendo en producir aguacate en el Ecuador. Espárragos se está pensando. Las primeras exportaciones. Ya se está haciendo las primeras exportaciones. Son pequeñitas todavía, pero yo veo en arándanos, en blueberry, en el goldenberry, que son ¿cómo se llama? Otros tipos de frutas que
que tenemos, la huilla, que como se llama acá, ¿no? El Goldenberry se conoce en la nivel internacional. Solo ahí Perú exporta miles de millones de dólares en esos productos, en aguacate, en espárragos, en uvas, en arándanos. Nosotros tenemos ese mismo potencial, ¿no? ¿A qué necesitamos? Abrir mercados. TLCs. Yo creo que siempre es importante el que se fijen parámetros que se consideren experiencias, más aún estas cercanas. Es que el Perú, recordemos, logra firmar el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos por alrededor del 2009-2010. Y el Perú se ha vuelto un gran exportador. El Perú no llegaba ni a 10 mil millones de dólares de exportaciones, por debajo de 10 mil millones de exportaciones. Luego de la firma con los Estados Unidos y por supuesto con China, superan los 70 mil, 80 mil millones de dólares. Entonces, cuando aquí en el Ecuador se oponen al Tratado de Libre Comercio, es inentendible, es irracional. En las mismas mesas de diálogo están planteando, recuerde usted, estas últimas que deben cerrar, están planteando prácticamente la negativa a tratados de libre comercio. Esto lo expresan los señores indígenas. Lo grave que sería para el Ecuador si no tenemos esos mercados abiertos en los que no se paga aranceles para llegar con los productos. Reitero, los ejemplos son válidos. Perú exportaba menos en su totalidad de exportaciones, menos de 10 mil millones de dólares. En poquísimos años multiplicó por 7, más de 70 mil millones de dólares. Así que ahí está dicho todo, ministro. Absolutamente, yo estoy totalmente de acuerdo con ese comentario. Uno de los temas de conversación, de discusión en algún punto con la CONAIE, con los movimientos indígenas y sociales en las mesas, fue que la petición era que no se firmen TLCs, que no se firmen acuerdos comerciales, ninguno. De esa posición radical intransigente llegamos a una posición que también es inadecuada, que era que los acuerdos comerciales no incluyan nada del sector agrícola, es decir, que no se negocien temas agrícolas en los TLCs, que tampoco tiene sentido. ¿Y por qué no tiene sentido? Un país agrícola, agroexportador, ¿cómo no va a tener en sus TLCs agricultura metida ahí? Y con esa calidad de productos que estás mencionando. Pero además. Absolutamente. Y además no es solo agricultura de la costa, digamos, de los productos tradicionales que hemos dicho, sobre todo lo que tiene potencial son estos nuevos productos. Y lo que tú has dicho, Fernando, es clarísimo. Mira, hace 10 años, Perú, en esos productos, palta, digamos, ¿no es cierto?, que es aguacate, en arándanos, en uvas y en espárragos, exportaba menos de 100 millones de dólares, 200 millones de dólares. Hoy por hoy exporta 8 mil millones de dólares. Y los productos tradicionales de exportación del Perú se han quedado en 2 mil millones. Y estos nuevos que no existían hace 10 años, con el acuerdo comercial y con políticas de exportación y de promoción y demás, o representan 8 mil millones. Eso es lo que puede ser el Ecuador. Claro, el potencial que porque tiene. Tenemos la misma capacidad y tierras mucho mejores y más irrigación y demás. Entonces, no hay ninguna forma en la cual la sierra central, por ejemplo, la sierra campesina, la sierra indígena, no se beneficie de acuerdos comerciales que son justamente los que estamos abriendo, ¿no? Más la quinoa, los espárragos y tantos otros todos los superfoods y el Perú chocho y está vendiendo pues por miles de millones de dólares afuera. Bueno, José, ¿cuál es la estrategia Ecuador Compite? ¿En qué consiste? ¿Qué fortalezas o ventajas ofrece? ¿Se pueden llegar a hacer mejores negocios con Ecuador Compite? Sí, mira, Ecuador, y gracias por la pregunta, Juan Javier. El Ecuador Compite es encadenar toda la estrategia de competitividad en el Ecuador, que no la hace solamente este ministerio, en 3 líneas estratégicas. La primera, para competir más y mejor necesitamos un Ecuador productivo. Y el Ecuador productivo es sentar las bases de la competitividad. Menos trámites, bajar costos de producción, mejorar el financiamiento, mejorar la trazabilidad y la calidad y la institucionalidad de la productividad en el Ecuador. Todo eso lo estamos trabajando, ya les doy algunos ejemplos después. El segundo pilar fundamental de Ecuador Compite es el Ecuador global. Ahí no hay dónde perderse. Más exportaciones, más inversiones y más promoción del Ecuador a nivel internacional, ¿no? Más TLCs, más eventos como los que hacemos hoy por hoy en el mundo que se llaman Ecuador Open for Business. Una estrategia y una política de atracción de inversiones que no ha existido en el Ecuador, ¿ya? Entonces, esto es esencial. Y el tercer pilar es el Ecuador Innova, es decir, agregar valor a nuestros productos para darles más innovación, para darles valor agregado, para encadenarlos, para trabajar en lo que llamamos la estrategia de clústeres industriales. Hoy por hoy en el Ecuador tenemos 20 clústeres. ¿Qué es un clúster? Es un grupo de empresas, de gremios, apoyados por el sector público y por la academia, pensando en qué más podemos hacer, qué más podemos producir. Un ejemplo de un clúster que no existía el año pasado, el clúster logístico.
Juntamos a todas las empresas de logística, puertos, aeropuertos, el Ministerio de Transporte y nosotros del Ministerio de Producción, Comercio Exterior y demás, y comenzamos a pensar qué más tenemos que hacer para facilitar el comercio, para traer más logística, para traer nuevos aeropuertos, para traer nuevas líneas aéreas, para facilitar los costos de producción, etcétera y demás. Ese es un clúster. Otro clúster, el clúster de plásticos, por ejemplo, que tiene su sede de hecho en Guayaquil. ¿Cómo hacemos para hacer una transición ecológica adecuada, productiva, para plástico, ¿no es cierto?, enfocado en las necesidades del Ecuador? Otros clústeres ya muy fuerte, muy maduro, el clúster de servicios financieros, ¿no?, que ya tiene 3 años y que se suma también a esta producción. Hay clústeres que se están comenzando a formar sobre el tema, por ejemplo, del cannabis, ¿no es cierto?, del cáñamo, que tiene un futuro espectacular en el Ecuador. Bueno, los clústeres lo que hacen es pensar sobre ese mediano y largo plazo. Y claro, respondiendo a esto, Juan Javier, la estrategia de Ecuador Compite en general lo que busca es crear más oportunidades en el Ecuador, sentar las bases de una economía de largo plazo como se requiere. Señor ministro, sé que tiene otro compromiso, pero no puedo dejarlo ir sin preguntar. Se quedan muchísimas preguntas. Realmente usted, ministro de Producción, esta entrevista debería durar por lo menos 1 hora. Dijo el presidente hace poco que el primer año habría un shock de inversiones. ¿Dónde se los registra? ¿Cuánto de los 5.000 millones de dólares en inversiones se han iniciado? No concretado, solo iniciado. ¿Dónde y en qué? Sí, a ver, primero, los 5.000 millones son del año pasado y de este. Es decir, durante este periodo del gobierno se han firmado contratos de inversión por más de 200 empresas que suman 5.000 millones de dólares. Estos 5.000 millones evidentemente no han llegado al Ecuador todos los 5.000 millones. Son proyectos que se van dando y que se van invirtiendo a lo largo, algunos incluso a lo largo de los próximos 5 o 6 años, ¿ya? De esos 5.000 millones tenemos registrado, ¿no?, inversiones para este año que deben concretarse 1.000 millones. El año pasado ya se concretaron inversiones, de esos 5.000 ya se concretaron cerca de 700 millones, son inversión local e inversión extranjera, ¿ya? Y durante el resto de años se seguirán, de esos 5.000 millones, se seguirán registrando inversiones, maquinarias, compras, etcétera y demás, que tienen que irse dando. Entonces, lo primero son inversiones reales. Si es que esas empresas no invierten lo que se han comprometido, les podemos quitar el contrato de inversión, ¿ya? Entonces, no es humo, son inversiones reales que tienen que irse dando. Ahora, no es menos cierto que durante los próximos años tiene que irse generando esas inversiones e irse dando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, Juan Javier? Sí hay un déficit de inversión extranjera en el Ecuador, y eso es una realidad. Lo que estamos viendo es un boom, un crecimiento importante de inversión local. La inversión local frente al año pasado está creciendo en 79%. Es decir, empresas ecuatorianas que están aumentando capital, abriendo nuevos negocios, crecen. Pero sin embargo, la inversión extranjera este año frente al año anterior sí que ha caído. Está en 44%. Y eso hay que decirlo con total claridad. ¿Por qué ha caído? Porque el Ecuador depende de su inversión extranjera. Es tan bajita la inversión extranjera en el Ecuador, 0.6% de su PIB, que cuando hay un proyecto minero, un proyecto petrolero, se dispara la inversión en un año o en un trimestre. Y entonces lo que estamos esperando ver durante este año es que se concreten al menos 3 proyectos grandes de energía renovable, por ejemplo, ¿ya? Hay 2 proyectos solares y un proyecto eólico, uno en Loja. Pero sé que tienen tropiezos en el del Aromo. Están avanzando, ¿no es cierto? En esos 3 proyectos ya tienen contrato de inversión y ahora nosotros estamos empujando para que les den el contrato de concesión. Señor ministro, me dicen que hay un problema de burocracia en el tema del Aromo. En el Aromo falta que se firme el contrato de concesión, ¿no es cierto?, para energía solar en ese caso. ¿Qué es lo que falta ahí? Que se arme un fideicomiso, ¿no es cierto?, que tiene que hacerse con SELEC, el Ministerio de Economía, para poder garantizar el repago, digamos, de esa tarifa que se va a cobrar en el tema solar. De aquí hasta final del año tiene que estar firmada esa concesión o se pierde el contrato de inversión. Entonces nosotros, que somos del Ministerio de Inversiones, estamos haciendo ese seguimiento conjuntamente con la Secretaría de Alianzas Público-Privadas del Ministerio de Economía y Energía para que se dé. No podemos perder esa inversión. Este es un tema que no va a suceder. Tenemos esos 3 proyectos, son 500 millones de dólares que tienen que ya estarse invirtiendo este año, ¿no? Y es esencial porque es parte del cambio de la matriz, digamos, de energética hacia energía renovable. Solamente una pregunta más. Zonas francas, fundamental para desarrollar producción y lograr trabajo, empleo para las personas. Hay países que simplificaron esto, especialmente en Centroamérica, uno de ellos, República Dominicana. Declararon zona franca prácticamente a todo el país. En el Ecuador debemos contar con zonas francas
para Perú, por ejemplo, fue muy importante, en Centroamérica, Guatemala, varios países, ¿no? ¿Por qué en el Ecuador no logramos, a pesar de que se habló hace mucho tiempo, había una zona franca en Manta, otra en Guayaquil, cerca del aeropuerto, pero ¿por qué no hacemos lo que hacen, por qué no copiamos lo que hacen bien otros países y son generadores de trabajo? Absolutamente de acuerdo, Fernando. Nosotros propusimos en febrero de este año una ley de inversiones, ¿cierto?, que tenía 3 capítulos, unas reformas importantes a la ley de alianzas público-privadas, primero, una reforma al mercado de valores para atraer capitales al Ecuador y una tercera, una reforma muy importante a la ley de zonas francas. Esos 3 fueron archivados por la Asamblea, ni siquiera se debatieron en la Asamblea, lo cual es una pena, porque hubiésemos tenido la ley de atracción de inversiones más moderna de toda América Latina. Y en el tema específico de zonas francas, nosotros hicimos un trabajo durante más de 6 meses de ir incluso personalmente y físicamente a República Dominicana, a Colombia, a Costa Rica y a Uruguay, que fueron los 4 países que tomamos como modelo, para ver qué estaban haciendo ellos en materia de atracción de inversiones en sus zonas francas. Uruguay tiene zonas francas lindísimas de temas de software, de temas de e-commerce, que no tenía hace 5 años y le han permitido atraer capital incluso de empresas tan grandes como Amazon, como Google, etcétera, y demás, que están produciendo allá y haciendo software en Uruguay, país chiquitito, ¿no? Costa Rica, Colombia, República Dominicana, con tecnología, están haciendo una serie de cosas. Eso es lo que quisimos pasar nosotros en febrero, que la Asamblea lo archivó. No es contra el gobierno, es contra la inversión, es contra la producción, el archivar una ley de inversiones como esa. Ahora, ¿qué estamos pensando hacer? Hay conversaciones con la Asamblea para tomar parte de esa ley de inversiones y la ley de zonas francas, que no tuvo, digamos, una oposición, esa tratar de pasarla. Ojalá se logre, porque eso nos permitiría traer una cantidad de inversiones en base a esos que de otra forma no vinieron. De las comisiones, correcto, con iniciativa del legislativo y ahora con el ejecutivo. Bueno. Ahí está eso sobre la mesa. Yo tengo muy buena esperanza de que esa sea la primera ley de esta nueva etapa en la cual se rompan las fricciones de estas con la Asamblea, porque no tiene ningún sentido. Es decir, hay leyes que son absolutamente necesarias y que son buenas para todo el mundo, que no afectan a la producción local, que ayudan, que generan más emprendimiento. Y hay que reconocer algo. Hoy por hoy el Ecuador en América Latina es un foco de atracción de inversiones. La gente nos está viendo en Perú, en Colombia, en Chile. Claro. Las posiciones políticas de esos países ha cambiado. La situación de inflación, de devaluación, hace que el Ecuador, tener una moneda dolarizada, sea muy atractivo, claro, para esas inversiones. Pero si internamente nos vamos a poner el pie y boicoteamos el proceso de atracción de inversiones, sin pasar leyes, haciendo que se dispare el riesgo país, haciendo manifestaciones que no tienen ningún sentido, digamos, ¿no es cierto?, que paralizan al país, pues evidentemente no vamos a lograr atraer esas inversiones que son esenciales. Bueno, señor ministro, que sea la primera parte de una entrevista muy más larga. Muchísimas gracias al ministro Julio José Prado, ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, por haber venido presencialmente a esta radio.